Seleco Maratón, más que un proyecto, es una competición cuya finalidad es diseñar, es construir y es conducir un vehículo que se desplace pues, la máxima distancia posible con la mínima cantidad de combustible. Esta competición pues, tiene un fuerte carácter educativo, puesto que participan escuelas técnicas, universidades, centros de investigación, tanto privados como públicos, de de los países de la Comunidad Europea. Seleco Maratón pues, comienza allá en el año 39 pues, en una apuesta entre científicos del laboratorio de investigación de Shell, de la petrolera Shell, y bueno, pues empezó como una apuesta pues, a ver quién se desplazaba más kilómetros, más millas por galón. Esta prueba de eficiencia de economía de combustible pasó posteriormente a Europa y comenzó sus andaduras en Francia en el año 1985, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad con el uso en automoción de energías alternativas y respetuosas con el medio ambiente. En esta edición, que hemos participado con el prototipo de hidrógeno, más de 3.000 estudiantes y profesores de todos los países europeos nos hemos dado cita en Lausitz, en Alemania, donde 222 equipos pues, han representado a 26 países con el punto en común del diseño, de apostar por el diseño, de la utilización de energías alternativas y de incrementar los límites de eficiencia en el consumo de combustible. Sí que puedo comentar al respecto que el consumo del vehículo fue de 37 kilómetros por kilovatio. En los términos que nosotros conocemos viene a ser el equivalente pues, a unos 400 y pico kilómetros con 1 litro de combustible. El récord está muy superior, pero ha sido la primera vez que hemos intervenido. Quedó el coche clasificado, incluso hasta quedó el coche nominado como prueba para el diseño. Seguidamente, bueno, pues el alumno y compañero del equipo pues, va a mostrar las diferentes categorías que hay de los coches. Incluso veremos pues, esos vehículos que han participado tanto en la modalidad de prototipos como en la modalidad de Urban Concept. Bueno, en la competición tenemos 2 categorías, que serían la de prototipos y la de Urban Concept. Los prototipos son estos que tenemos aquí, son vehículos de 3 ruedas y bastante bajos. El piloto va prácticamente tumbado y en muchos casos no tiene ni asiento, como quien dice. Luego los Urban Concept son los vehículos que tenemos detrás, tienen 4 ruedas y se parecen más a lo que sería un vehículo de calle, ¿no? Tienen un aspecto como podría ser el de un microcar. Ya tienen que cumplir bastantes más especificaciones que los prototipos. Al ser un Urban Concept está basado en un coche de ciudad, por lo tanto ya tiene que tener luces, tiene que tener intermitencias. Este año va a tener que llevar limpiaparabrisas para, en caso de lluvia moderada, poder competir, porque en las fechas en las que se hace la competición y la zona, pues que llueva no sería sorprendente. Dentro de los tipos, o sea, dentro de estas 2 categorías, tenemos unas subcategorías por tipo de combustible. Bueno, este sería el prototipo con el que el Instituto Mendizabala compitió hace 2 años, era de gasolina. Y aquí podéis ver cómo va situado el conductor, va prácticamente tumbado. Esto sí se puede llamar un ataúd sobre ruedas, porque realmente lo es. Y ve prácticamente por el hueco que hay entre sus pies. El conductor en estos casos debe de pesar sobre 50 kilos, por lo que no era de extrañar que fuesen mujeres en muchos equipos como prototipos las pilotos.
Este sería nuestro Urban Concept de hidrógeno. Y bueno, siguiendo con lo que estaba, las subcategorías son gasolina, diésel, biodiesel, etanol, GLP, gas licuado del petróleo, hidrógeno y solar. Luego, también en 2010 empezaron los eléctricos enchufables, los plug-in, que están teniendo bastante aceptación. Bueno, aquí tenemos nuestro coche en un centro comercial de Vitoria. Este es un coche del Instituto Politécnico de Milán, me parece que era, que claro, como buenos italianos, en diseño se lo llevan todo y esta fue nuestra derrota en diseño. Nosotros nos quedamos segundos con una mención honorífica, pero estamos orgullosos y bueno, tenemos que reconocer que es un buen trabajo. Ya podrían los de Aixam, por ejemplo, contratar a estos para que les hiciesen el diseño. Una calidad de ajuste impresionante. Bueno, este es otro prototipo Urban Concept. Fue ganador de una categoría de diseño y, claro, un coche cuando gana la categoría de diseño no puede volver a competir. Por lo tanto, bueno, es un contrincante que te quitas de la lista, pero no es fácil el trabajo. Aquí tenemos los tipos de combustibles. Podemos ver gasolina 95, gasoil y biodiesel. Los gases y demás van en bombonas, que se proporcionan tantas cuantas necesites. El solar, evidentemente, los coches con placas solares. Había algunos que tendrían bastante autonomía, pero eran auténticas furgonetas con paneles solares. Luego había otros prototipos que simplemente les ponían una placa solar encima, parecía una mesa de ping-pong sobre ruedas. Bueno, aquí los colores que identifican los combustibles. Y me parece que es la última. Y bueno, básicamente eso es un poco las categorías en las que se basa la competición. El récord está en 4.958 o 85, no sé, 5.000 kilómetros al redondeo con 1 litro de gasolina. ¿Sabes? Y nos venden 4 litros como buenas autonomías. Se ha comentado a lo largo de la mañana varias veces cuál podría ser la energía del futuro. Yo creo que no hay una energía del futuro, sino que deberían de ser, o por lo menos en el proceso de transición, una mezcla de todas. No podemos apostar de repente por lo eléctrico porque la infraestructura no podría, ni por los gases, porque el GLP, por ejemplo, porque en algunos países como España, que es raro, no está tan desarrollado como debería. Por lo tanto, la apuesta sería una mezcla de todo. Todavía queda mucho trabajo. Lo del hidrógeno, que es nuestro caso, yo lo veo demasiado bonito, demasiado en el futuro, porque nos podemos encontrar con dos casos. Con gente que tiene coches de hidrógeno, como puede ser Alberto de Mónaco, que tiene un BMW Serie 7 de hidrógeno, pero en Mónaco no hay una hidrogenera. O como en el caso de Gran Bretaña, que Honda abrió una hidrogenera, pero ni siquiera ellos, que tienen un vehículo de hidrógeno, lo comercializan. Entonces, bueno, son cosas un tanto contradictorias, pero habrá que esperar a ver cómo avanza y, bueno, realmente, y todos sabemos que hasta que no vayamos a la gasolinera y veamos que no hay combustible, no se van a poner las pilas en esto, principalmente porque no interesa. Ahora están de moda los coches eléctricos y estas energías, pero lo que tenemos ahora se conseguía hace 10 años, lo que pasa es que no interesaba. Bueno, pues aquí se ven los paddocks donde tantas horas de trabajo hemos tenido, en pequeñas reparaciones que surgían en el momento o bien alguna que ya teníamos prevista. Y bueno, aquí tenemos el Urban Concept saliendo de la caja en la que viajó hasta allí. Aquí es cuando lo íbamos a llevar ya para la ITV, que era necesario el pesaje del vehículo, tanto como de los pilotos, y realizar unas inspecciones técnicas, bien de mecánica, de transmisión, frenado y demás partes, como el chasis y así. Y también se comprobaban las fugas de gases, porque, bueno, las fugas de hidrógeno, porque entrañaban bastante peligro. Bueno, se comprobaba también los sistemas de seguridad, como los cinturones, la estanqueidad y una prueba también de frenado, que era bastante importante, cosa que
parece sencilla, como ya han comentado otros, pero daba bastantes problemas en algunos casos, cosa que no fue el nuestro. Pero bueno. Y cuando conseguimos la inspección favorable, pusimos las pegatinas para poder llegar a la línea de salida. Este tipo de combustibles, el hidrógeno, tanto en las dos versiones, como es el prototipo o el Urban Concept, ya de por sí pues entraña cierto peligro, ¿eh? Tiene un poder energético muy superior al de la gasolina y entonces, bueno, pues todo el tema de las revisiones pues lo llevaban a rajatabla. Ahí se veía un detector de hidrógeno y nosotros ahí tuvimos un gran problema. Y el gran problema es que, siendo la primera vez, claro, no va a ocurrir la segunda, siendo la primera vez que participamos, pues las tuberías, los recores, se nos ocurrió pues para que evitar meter teflón. ¿Y qué ocurre con el hidrógeno con el teflón? Que lo descompone. Y luego al final resulta que estamos consumiendo hidrógeno y no sé si consumimos más hidrógeno que lo que realmente, o sea, que las pérdidas que estamos ocasionando, ¿eh? De cualquier forma, pues todas las botellas, eso sí, puedes disponer de todas las que quieras, de una en una, claro. Pero después esas botellas hay que recogerlas y si no las recoges entran en el PADO y se llevan la botella y si no el coche. O sea, eso no se puede quedar para nada en lo que es el recinto de circuito. Se llevan todas a un almacén que está a una determinada presión y determinada temperatura, eso lo llevan a rajatabla. En realidad estos coches, una fuga de hidrógeno, estos coches que funcionan con hidrógeno, llevan una serie de detectores. Esos detectores que en el momento que hay una fuga, detecta automáticamente una válvula de alimentación, de regulación de la salida de la botella, entra en funcionamiento y automáticamente desconecta todo el circuito y todo, ¿eh? Uno de los problemas, como he dicho antes, era el teflón, tenía fugas, dispara y automáticamente el controlador del vehículo pues parado. Hasta solucionar ese tema del teflón pues con un nuevo sistema que eran a través de unos casquillos que se colocaban en las tuberías, un nuevo sistema y demás, y empezó el tema ya a funcionar. Conclusión, pues son 3 días de competición. Un primer día es de pruebas para poner a punto el vehículo. Claro, nosotros fuimos desde Vitoria con el vehículo, sí, probamos el último día y se nos rompió el eje. Con lo cual, mientras que unos estaban probando, nosotros estamos cambiando el eje, quitando todo lo que es la pila de combustible, todo el motor, poner el eje nuevo a la rueda. Total, que cuando nos metemos ya es el día siguiente, ¿no? Y al día siguiente pues empezamos con las fugas. Al final tuvimos la suerte de que ya el último día, creo que era sábado, el sábado, pues el coche le dio por funcionar bien, y bueno, pues tanto uno como otro, a Dani, uno de los pilotos, le eliminaron una manga. Y bueno, lo que son las mangas son un número 6 vueltas a un circuito de Fórmula 1, para entendernos, y bueno, pues eso lo tiene que hacer en un tiempo de 45 minutos. En total son 20 kilómetros, 45 minutos. Pues a uno de los pilotos fueron 45 minutos y 7 segundos, desclasificado. Claro, el tema es que si vas a la siguiente, y bueno, pues voy a acelerar más. Claro, si aceleras más, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te quedas sin hidrógeno. Entonces, ese compromiso pues significa que tienes que tener a lo largo del circuito 3 o 4 compañeros con cronómetros, en tal punto tiene que ir a tal, e informarle a través de radio al piloto de todos los tiempos para que pueda acelerar y decelerar. Y al final pues quedamos clasificados, con lo cual nos permitió participar en el concurso de diseño que, como Íñigo pues ha comentado. Si el vehículo no se hubiera quedado clasificado, no se puede participar en otras pruebas. Este año pues ya nos olvidamos de Alemania, ha estado muchos años en Francia, 3 años en Alemania, en Lausitz, eso está en Alemania del Este, cerquita al norte de Dresden, a unos 40 kilómetros de Dresden, y para esta próxima competición, que sería la 28ª, la 28 edición, pues se va a celebrar en el circuito urbano de Rotterdam, en Holanda. Un montón de innovaciones y de cambios tenemos que hacer porque es un vehículo que tiene mucho peso, son 160 kilos. 160 kilos pues, con las botellas, porque hemos visto ahí una botella, pero esa botella es la que nosotros utilizamos para prueba. Las botellas que suministran es bastante más pequeñas. Entonces, 160 kilos, meterse 20 kilómetros y encima en determinados momentos que hay que solicitar al motor, significa que hay que estar consumiendo. Y contra más peso tiene, pues desde luego el consumo se excede.
Esto es lo que hay. Yo espero que os haya gustado todas las pruebas y, si Dios quiere, pues participaremos en